Hola, mi nombre es Dana Michelle Mez Hurtado y hoy les voy a hablar sobre el test diagnóstico. Autores: Yerushalmi. En 1947 introdujo los términos de sensibilidad y especificidad como indicadores estadísticos que evalúan el grado de eficacia inherente a una prueba de diagnóstico. ¿Qué es el test diagnóstico? Son complementarios al acto clínico y son aditamentos tecnológicos que nos permiten incrementar nuestros sentidos y nuestra capacidad de percepción para poder detectar si un paciente está enfermo de algún cuadro clínico, de alguna nosología o no. Hay que considerar que las pruebas de diagnóstico son un complemento a la clínica. No nos dice si el paciente está sano o enfermo. Esa es una potestad que tiene el clínico. Lo único que nos indica es que el paciente dio positividad para alguna de las características que se están buscando. Eso nos ayuda a considerar si el paciente presenta la enfermedad o no. ¿Cómo funciona la prueba de diagnóstico? Para su comprensión, utilizaremos la siguiente tabla de 2x2 que va a simplificar el proceso. Existe la situación real del paciente. El paciente puede estar enfermo de una patología o puede no estar enfermo de esa patología. El clínico complementado de una prueba de laboratorio puede considerar si el paciente está enfermo o no de esa patología. Una prueba de laboratorio no va a decir si está enfermo o no. A lo mucho dice si es positiva o negativa para lo que se está considerando. De tal manera que al momento en que se hacen los cruces se forman estas 4 celdas y ahí se puede ver el comportamiento de la prueba. Cuando un paciente en realidad está enfermo y se le aplica una prueba, la prueba puede dar positivo o negativo. Cuando la prueba da positivo y el paciente verdaderamente está enfermo, se le llama un verdadero positivo y es un acierto de diagnóstico. Y para el paciente es una ayuda el poder definir cuál es la enfermedad que presenta. Cuando la prueba da negativo y el paciente tenía la enfermedad, se le va a considerar como un falso negativo y es un error grave para el paciente. Ahora, si la prueba da positiva y el paciente no está enfermo, se le puede estar diagnosticando de algo que no tiene. La comprensión y el acomodo de las celdas es muy importante porque con ellos se calculan las márgenes de utilidad de una prueba de laboratorio, que se resume en la sensibilidad, especificidad, en el valor predictivo positivo y en el valor predictivo negativo, entre otros. Importancia del test diagnóstico. Es importante saber las patologías que pueden padecer un paciente. Gracias al test diagnóstico podemos determinar si un paciente presenta una patología o no. Y dependiendo del resultado se tomarán las medidas necesarias con el paciente para su mejor calidad de vida. Conclusión. En conclusión, el diagnóstico puede considerarse como el más importante resultado de la práctica médica, la clave que conduce al tratamiento y al pronóstico. Recomendaciones futuras. No es conveniente solicitar las pruebas de diagnóstico antes de haber revisado al paciente. Deben ser solicitadas después de una inspección cuidadosa y de un análisis concienzudo de la situación del paciente. Muchas gracias.